Hola, en esta clase vamos a seguir trabajando con nuestro prototipo. En concreto vamos a terminar de extender la clase GameEvent para dotar a estos eventos de las cualidades necesarias para poder justamente funcionar como una unidad de Gemfire, es decir, tener movimientos, alcance y demás. Entonces, nosotros en la clase anterior lo que hicimos fue extender un poco esta clase agregándole dos atributos, bien que es la cantidad de movimientos y saber si el movimiento se ha completado o no. Solo eso. Y 5 operaciones extra justamente para manipular estos atributos. Bueno, la idea ahora es agregar todo lo que necesitamos. Yo voy a ir al documento previo que yo tenía, en donde, bueno, como podés ver aquí, tenemos todas las estadísticas que vamos a usar, pero lo primero que yo quiero ver es que yo he declarado aquí como constantes los datos, ¿bien? Es decir, el nombre de un soldado, cuál es el ataque contundente, la defensa punzante. Y tú te vas a preguntar, bueno, pero ¿qué es eso? Bueno, en este caso yo me basé un poco en el modelo de Grepolis. En Grepolis, que es un juego de navegador, nosotros tenemos una ciudad que nosotros podemos controlar y podemos ver en el mapa que hay ciudades de otros jugadores que nosotros podemos, bueno, atacar, podemos formar alianzas, un montón de cosas que no vienen a cuento. Pero lo que sí viene a cuento es que el sistema de batalla de Grepolis, al ser un juego de navegador, no es por turnos como sucede aquí en Gemfire, sino que nosotros enviamos un grupo de soldados de distintos tipos y se hace un cálculo entre los soldados que envía el atacante contra los soldados que tiene el defensor para ver cuántas unidades pierde cada bando. Yo pretendo utilizar un sistema similar aquí cuando nosotros en nuestro prototipo de Gemfire tengamos que enfrentar una unidad con otra. Similar a lo que ocurre en Gemfire, solo que en Gemfire no tenemos las fórmulas del cálculo de daños. En Grepolis tampoco tenemos las fórmulas, no están en internet, no las he encontrado, pero sí que lo que hemos hecho es hacer un análisis de cálculos de forma que hemos desarrollado nuestras propias fórmulas y que dan un resultado muy similar. Es decir que más o menos con alguna variante más o menor, hemos desarrollado un sistema de batallas muy similar. Entonces, lo importante aquí, por ejemplo, en Grepolis, es que nosotros tenemos las unidades y estas unidades tienen 6 estadísticas. Bien, el tipo de arma, que puede ser contundente, punzante o a distancia. Bien, por ejemplo, estos infantes tienen contundente, estos honderos tienen a distancia o de largo alcance, al igual que los arqueros, y estos tienen punzante. Entonces tenemos 3 tipos de ataque. Cada unidad tiene un único tipo de ataque. Luego tenemos la velocidad. Bien que aquí en Grepolis eso tiene que ver con el tiempo, porque todo lo que uno hace depende del tiempo. Bien, es un juego de esperar. El coste de recursos o el botín que generan al saquear, bueno, eso no nos interesa. Aquí están los costes de madera, de roca, es decir, tienen costos para ser producidas, pero lo que me importa a mí luego es la defensa. Cada unidad entonces tiene ciertos atributos de defensa en cada uno de los tipos de ataque, es decir, tiene defensa contundente, defensa punzante y defensa a distancia. Entonces, tomando este modelo, nosotros vamos a hacer algo similar. Entonces, yo he definido para mi soldado, por ejemplo, el ataque contundente de 5. El soldado no tiene ni ataque punzante ni a distancia, solo contundente. Luego sí, la defensa en cada una de estas categorías. Bien, luego la velocidad, que es la cantidad de cuadros que se puede mover por turno. El alcance, que es la distancia a la cual puede atacar. El alimento que consume en cada turno. Bueno, y esto ya es para la configuración. Bien, el Actor ID es el ID del actor con el cual yo voy a mostrar la cara luego en el HUD. Eso todavía no lo hemos hecho. El nombre, bien, en este caso soldado, y el índice en el cual vamos a ir a buscar la imagen. Bien, la imagen para mostrar aquí. Porque vamos a usar todo eso para luego ir cambiando la imagen, cuando se pone gris, cuando no, etc. Bueno, luego definimos las mismas estadísticas para el arquero,
para el caballero y para el soldado oscuro. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es mejorar un poquito este código y cambiar estos valores que ahora los estoy poniendo solo número, ponerlos como constantes. Siempre es bueno tener constantes para esas cosas, porque si después hay que cambiar algo, tenés que venir a buscar en el código y es fácil tener errores en donde se repita muchas veces la misma instrucción. Entonces yo quiero definir aquí constantes de configuración y esta constante la voy a llamar jefe de Gemfire animación de selección. Bien, animación selección va a ser 121 de momento. Si después la cambio, solo vengo acá y cambio. Entonces ahora voy a usar esta constante aquí. Bien, eso es más prolijo y ayuda a que el código sea más fácil de mantener. Ahora, otra cosa que quiero mejorar es aquí. Nosotros aquí establecemos el tiempo en que se espera para la unidad, para el movimiento. Lo pusimos como 250 milisegundos. Así que voy a crear una constante que se llame Gemfire tiempo movimiento. Tiempo movimiento es igual a 250. Y luego tenemos también acá el tiempo de la animación. Bien, aquí me equivoqué. Este no es el tiempo, este es la animación. Así que vamos de nuevo. Jefe, animación, selección, ID. Eso queda mucho más claro. Ahora sí, vamos a GF, tiempo, selección. Y era 500. Entonces vamos acá y ponemos tiempo selección. Bien, ahora estamos entonces trabajando con constantes, que es más prolijo. Entonces después si yo quiero cambiar el tiempo de cualquiera de estas animaciones, solo vengo acá y cambio el valor y ya está. No tengo que andar buscando en el código, sobre todo cuando este código quede mucho más grande. Bien, entonces ahora lo que nos queda es utilizar todo esto. Esto acá también, esto es una selección de diseño, ¿no? Aunque esto es un prototipo, por lo menos de momento hay que tener en claro esto. Estos son datos, en principio, constantes que no variarían a lo largo de todo el juego. Es decir, un soldado tiene sus atributos y es un soldado por esos atributos, su ataque, su defensa, etc. Entonces, estos datos es bueno incluirlos dentro del código. Si los incluimos dentro del código, lo que pasa en la forma de funcionar de RPG Maker, en caso de que se ejecute online, no va a pasar. Pero si nosotros desplegamos el proyecto y lo brindamos, este código va a quedar accesible, entonces cualquier persona con mínimo conocimiento simplemente entra acá, modifica los datos y cambia el funcionamiento del juego. Es decir, puede romper el juego tranquilamente. En el sentido de que viene y le pone un ataque de 600 a cada unidad y ya está. Ya vimos que para Windows podemos ofuscar mucho más para evitar eso. Igualmente siendo JavaScript, el código ofuscar es siempre complicado. No está pensado para eso. Ya si funciona en un entorno de servidor, entonces es muy difícil acceder al código. Se puede, y en caso de que lo hagan, significa que tu servidor está vulnerable al acceso. Por tanto, si el servidor tiene mínimas instancias de seguridad, no pasaría. La otra opción sería poner esto en una base de datos. Pero esto ya complica un poco las cosas. Porque en primer lugar, podríamos utilizar el motor SQLite, que bueno, tenemos el curso de base de datos nosotros, en el cual trabajamos con SQLite. Es un curso de SQL en donde trabajamos con MySQL y SQLite, que son dos motores, pero uno robusto y pesado, como es MySQL, que requiere una instalación, y SQLite, que no requiere instalación. Es solo un archivo que se añade. Podríamos trabajar con una conexión a una base de datos que se genere en el lugar donde está instalado el juego, y entonces crear las tablas para almacenar esta información y que el juego la lea de ahí y la cargue. Otra forma sería guardar un archivo encriptado, similar a como guarda RPG Maker el juego en el local storage del navegador, y entonces estos datos leerlos desde ahí, desde el archivo encriptado,
y eso haría que sea mucho más difícil romper el juego. De momento, esas cosas ahora no me preocupan porque esto es un prototipo, pero son cuestiones que hay que ir analizando y ver y tomar decisiones. Entonces, en este momento, yo voy a copiar esto, aunque lo voy a modificar un poco. Vamos a copiarlo acá, vamos a pegarlo. En primer lugar, voy a cambiar el GM por GF de Gemfire. Y presionamos aquí, reemplazar todos, ya está. GF de Gemfire. Bien, estos son nombres de constantes, están en mayúsculas porque es una convención. Las constantes se pueden nombrar como uno quiera, siempre y cuando se respete lo que es un identificador, ya está. Bueno, entonces tenemos acá todas las constantes de cada unidad. Entonces, lo otro que empieza a ser importante es cómo las inicializamos a estas unidades. Porque ahora sí, nosotros vamos a tener que tener el conjunto de unidades e inicializarlas a cada una con su atributo. Entonces, nosotros ahora lo que necesitamos es una operación que nos sirva para inicializar. Yo aquí, en el archivo anterior, había creado una operación llamada iniciar batalla. Esta operación nosotros la vamos a invocar cuando el mapa se ha cargado. Entonces ahora sí tiene sentido que yo sobrescriba aquí la operación que permite cargar el mapa. Esta operación se llama start y es del objeto SynMap. Bien, que es el objeto que se encarga de gestionar la pantalla de los mapas. Cada vez que un mapa se carga, entonces nosotros vamos a saber que se ha invocado esta operación. Luego, si el desarrollo continuara, tenemos que ver formas de saber qué mapa se cargó para saber qué hacer al respecto. Porque esta operación se llama cada vez que un mapa es cargado, no importa cuál mapa. No importa si es un mapa del mundo o un mapa cualquiera. No importa, solamente cada vez que se carga un mapa nosotros sabemos que esto es invocado. Por tanto, de momento lo vamos a usar y luego a futuro veremos cómo se soluciona el problema de saber qué mapa se ha cargado y qué mapa no. Nosotros en nuestro archivo actual lo que tenemos para saber si el mapa se ha cargado o no es que buscamos el ID. Vemos que existe la variable GameMap, vemos que no se anula y vemos que el ID sea distinto de 0. Con eso sabemos que se ha cargado un mapa. Bien, y eso lo hacemos cuando se hace clic. Entonces, no tiene mucho sentido hacer eso cada vez que se hace clic. Entonces, bueno, vamos a sobreescribir esta operación. Yo me voy a copiar este código y lo vamos a poner un comentario. Gestión de mapas. Bien, entonces acá me creo un alias, acá voy a declarar la función. Voy a quitar la palabra async, que es de asíncrono, porque la operación original no es asíncrona y de momento en la forma en que lo estamos implementando tampoco es necesario. Quien ha hecho el curso de JavaScript conmigo sabe qué significa que una operación sea asíncrona. Todas las operaciones por lo general son síncronas, es decir que nosotros tenemos que esperar que una operación, una función o procedimiento termine de ejecutarse para que el flujo de ejecución siga. Eso es que es síncrono. Ahora, que sea asíncrona significa que yo invoco la función, pero no me quedo esperando que termine, sino que continúo con mi flujo de ejecución y la operación va a hacer lo que tenga que hacer. En ciertos contextos, sobre todo cuando uno programa con servidores, tiende a utilizar mucho funciones asíncronas. Se vuelve necesario. Porque yo no puedo dejar el servidor colgado, esperando a resolver una operación costosa y que el usuario no tenga respuesta. El usuario necesita tener una respuesta, saber o que se está cargando algo, o que se está cargando una página, o que hay información procesándose, o lo que sea, y que no se le cuelgue, poder seguir utilizando o por lo menos ver una barra de carga o lo que sea. Y cuando la función asíncrona termina de ejecutarse, generamos una nueva respuesta que muestra la información correspondiente. Entonces, en el entorno de programación de servidores, es muy común que las operaciones que tendamos a realizar sean asíncronas. Aquí en el juego muchas veces también se surgen esas situaciones. Sobre todo si queremos, por ejemplo, mostrar una pantalla de carga o cosas así. Bueno, ahora tenemos esta operación que lo que hace es cargar el mapa. Si nosotros miramos el código fuente, lo que yo hice aquí es que se oscurezca la pantalla un poquito, luego invocamos a la operación original, eso lo voy a mantener.
Bien, Game Screen es el objeto que se encarga de la pantalla. Start Fade Out es una operación que indica en la cantidad de frames que nosotros pongamos aquí el tiempo de oscurecimiento de la pantalla. Bien, eso es para que quede un poco fluido el hecho de cuando pasamos desde el menú principal a este mapa o cuando pasamos de un mapa a otro. Luego hacemos que se invoque la operación original utilizando nuestro alias y luego continuamos. De momento, lo que yo voy a hacer para facilitar las cosas es declararme una variable global llamada mapa cargado. La voy a inicializar en false. Entonces, cada vez que esta operación se cargue, yo voy a utilizar aquí, voy a poner en true mapa cargado igual true. Luego tendríamos que ver, en caso de que carguemos cualquier otra pantalla, ya sea una pantalla de batalla o cosas por el estilo, tendríamos que pagar esta variable. Entonces acá es donde el código se empieza a hacer complejo, porque después yo me olvido de esto, que tengo esta variable acá. Y hago otras cosas y no funciona, y es porque me olvidé de apagar esta variable que yo mismo generé. Bien, entonces ahora, acá, en vez de utilizar toda esta condición, lo que yo voy a hacer es fijarme si mapa cargado es false, me salgo. Bien, facilité las cosas y esto además me sirve para controlarlo en otras instancias en caso de ser necesario. Vamos a guardar y vamos a ejecutar simplemente para ver que todo esto sigue funcionando. Bien, como ves, la pantalla quedó en negro, pero no hay errores. Así que el problema está en realidad en que yo oscurecí la pantalla aquí con el fade out, pero nunca la volví a aclarar. Si yo me fijo aquí, en el original teníamos un llamado a start fade in, que lo que hace es aclarar de nuevo la pantalla. Entonces lo voy a hacer aquí. Vamos a guardar y vamos a volver a probar. Bien, queda medio abrupto, así que podríamos poner un tiempo mayor, un segundo por ejemplo. Bien, pero bueno, de momento entonces tenemos esto. Ahora vamos a crear la operación de inicializar la batalla. Y vamos a ver cómo la implementamos. Bien, pero antes de iniciar una batalla, nosotros tenemos que ver un poquito, pensar sobre el papel. Para eso yo utilizo aquí Draw.io, que es un programa gratuito en donde nosotros podemos diagramar. Yo te voy a dejar el enlace a este programa en su página web como recurso de este curso. Este programa tiene dos versiones, una que se puede usar directamente en navegador y otra descargable de escritorio, que es la que yo estoy usando acá. Entonces acá lo que yo hice fue diagramar lo que sería el objeto jugador. Nosotros en una batalla vamos a tener dos jugadores. Bueno, ¿qué tiene que tener un jugador? De momento, lo que yo diseñé es el atributo es humano, es atacante, unidad seleccionada, derrotado, es turno activo, alimento. Bien, pero para que esto tenga sentido, lo primero que tenemos que hacer es terminar de extender lo que es una unidad. Nosotros habíamos extendido GameEvent, ahora le vamos a agregar el resto de atributos. Bien, y para eso, bueno, yo ya lo tengo hecho, por tanto no lo voy a hacer a mano. Bien, los agrego acá. En primer lugar tenemos todo lo que tiene que ver con las estadísticas, ataque punzante, contundente, defensa punzante, contundente, a distancia, todo eso lo tenemos acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Aquí estas también van para abajo. Solo que ahora las vamos a iniciar en 0 a todas, porque luego nosotros vamos a determinar qué unidad específicamente estamos diseñando, estamos inicializando y le vamos a otorgar los atributos según estas constantes que tenemos acá. Bien, luego tenemos atributos de batalla, que es, bueno, la cantidad de unidades que hay, los movimientos restantes, movimiento completado, estas dos son las que nosotros ya creamos. Si es atacante, si es un héroe, si el ID del actor
para tener el rostro, por ejemplo, si es quinta unidad o no, quien ya leyó el documento sabe qué es esto, si es una unidad o no, también es importante porque nosotros tenemos la bandera y entonces la bandera no es una unidad. Y otras cosas como el pseudonombre que luego vamos a ver para qué nos sirve, pero de momento estas son las esenciales, así que vamos a poner cantidad. Bien, todas yo las inicié con un guión bajo. Esto siempre muestra que son privadas, aunque no lo son per se, nosotras las señalamos como tal. En la nueva definición de clases de ECMAScript sí podemos definir atributos estrictamente privados, que no son accesibles desde fuera, pero bueno, acá no tenemos esa posibilidad dado cómo está hecho el motor. Ahora voy a cambiar entonces el nombre de este atributo, cantidad de movimientos. Bien, no me deja, así que lo voy a tener que cambiar a mano. Aquí también, ahora tengo que cambiarlo aquí. Aquí, 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 aquí. Bien. Y continuamos. Bien, entonces ya tengo todos de momento los atributos que le he añadido a la clase GameEvent. Entonces ahora todos los eventos de mi juego van a tener todo esto, sea que yo lo use o no. Es decir, si en algún momento yo necesito usar eventos de forma normal, en el editor gráfico de RPG Maker, aún así van a tener todos estos datos que no me van a interesar. Bueno, ahora vamos a poner el resto de operaciones para gestionar todos estos atributos. Bien, las voy a copiar porque ya las tengo para obtener cualquier dato. Copio hasta acá porque movimientos restantes y movimiento completado ya está. Bien, de momento entonces tendríamos todos nuestros nuevos atributos y operaciones para manipularlos. Ahora sí, volviendo entonces a Draw.io, vamos a crear el objeto jugador que va a contener estos datos. Así que para tener a la vista, bien, me voy a poner un comentario acá y lo voy a poner abajo del todo. Definición de objeto jugador. Para seguir la estructura como lo está haciendo RPG Maker, vamos a hacerlo como lo hace RPG Maker. Me gustaría hacer una clase normal, común y corriente con la nueva forma en que lo hace JavaScript, pero de momento vamos a mantener esta forma. Bien, entonces yo me copio esto simplemente para tener la estructura, pero ahora la modifico. Lo que voy a hacer es definirme entonces la clase jugador. Bien, pero este es un jugador de batalla. Entonces vamos a poner un nombre jugador batalla. Esto queda igual, entonces ahora pongo esto. Y en este caso no defino un constructor porque no lo necesito de esta manera. Y le voy a definir una operación. Vamos a poner aquí GameEvent. Todo esto lo vamos a poner aquí jugador batalla. Vamos a borrar esto. Y de momento no vamos a recibir argumentos. Luego vamos a ver que sí vamos a necesitar. Y bueno, los argumentos ¿cuáles serían? Si es humano, si es atacante, las unidades, que va a ser un arreglo con la cantidad de cada uno de estos tipos de unidad. Luego la quinta unidad, vamos a ver cómo lo vamos a inicializar, de momento no me interesa eso. Y el alimento. Bien, y bueno, acá vamos entonces a poner this. Vamos a crear estos atributos. Es humano va a ser igual a es humano. Bien, es decir, este atributo es igual a este parámetro. Bien, aquí le tengo que poner un nombre, ¿correcto? Vamos a poner aquí un guión bajo. Bien, este aquí todavía está como en proceso, no sabemos bien qué vamos a hacer, de momento no lo vamos a usar. Bien, como ves, vamos a gestionar dentro de este objeto qué unidad se ha seleccionado y cuál no. Derrotado lo vamos a inicializar en false, ningún jugador inicia siendo derrotado. De momento
el turno activo es false. Bien, y entonces ahora tenemos que implementar todas estas operaciones. El constructor, que bueno, viene a hacer este initialize, iniciar turno, seleccionar unidad, bueno, vamos a desarrollar todo esto en la siguiente clase.